Buenos días a todos, lo prometido es deuda. Habíamos quedado en que iba a haber una sección del analista modo mundial y acá estamos para cumplir con la palabra. En este caso me corro un poquito del mundo argentino juniors para analizar a la selección, cómo llega a este mundial. Quiero saber si ustedes ya entraron en esa fiebre mundialista. A mí me pasó después del último amistoso de la selección argentina, donde entraron los titulares en aquellos últimos 20-25 minutos. Y la verdad es que me volví a ilusionar. Si bien es cierto que Argentina no llega con la mayor expectativa respecto a lo ocurrido en el mundial anterior, más que nada por la actualidad que tienen los jugadores en sus clubes, que han variado mucho, jugadores que antes eran muy importantes y que también hoy están más grandes. Por eso decidí ponerle al título de este video "Lo viejo funciona", porque da la sensación, al menos por lo que se vio en los amistosos, que Argentina no se va a correr demasiado de su impronta. Este juego asociado en la mitad de la cancha, priorizar siempre jugadores de buen pie por encima de los que tal vez físicamente puedan darle un plus a esta selección. A mí me parece que en algunas posiciones inevitablemente es importante que llegue el recambio, porque se metieron algunos jugadores en estos últimos tiempos que pueden llegar a ser importantes por gran rendimiento que vienen teniendo en sus clubes, y también porque creo que algunos jugadores están más en el final de su carrera, llegan más como símbolo. Si bien un poco lo que se comenta es que Argentina ya está con la panza llena, que ya salió campeón de las Copas Américas, que ya ganó también el último mundial y que llega de alguna manera sobrado, o tal vez más que sobrado, diría relajado a este mundial. Yo creo que una vez que empiece a rodar la pelota en los primeros minutos de juego, estos jugadores van a dar todo, porque muchos de ellos también conocen lo que es el fracaso, conocen lo que es haber llegado a instancias decisivas y no haber podido lograr coronar. Y me parece en ese sentido que haber salido campeones de forma tan reciente, así como te puede relajar, también te puede dar el aplomo que necesitas para jugar partidos importantes, momentos decisivos. Por ejemplo, lo que te pasó en el Mundial pasado con Holanda, que te empató en el último minuto. Lo que te pasa con Francia en la final, donde jugás 70-75 minutos espectaculares y después se te termina escapando el partido. Por suerte Argentina lo pudo ganar en penales, pero creo que llega con otro aplomo esta selección y tal vez en esos momentos importantes no sienta tanto la presión de lo que se está jugando, y ese relajamiento del que tanto se habla que puede jugarle en contra a esta selección argentina termine siendo, quien te dice, un plus que nos pueda ilusionar a todos. No les quiero robar mucho más tiempo, vamos a ver a los 26 convocados de Scaloni, machete en mano en este caso, y analizar juntos dónde pueden estar las fortalezas y las debilidades, cómo llega cada jugador en cuanto a rendimiento en sus clubes, y pensar un posible 11 titular mío o, en este caso, de Scaloni, pensando en el primer partido frente a Argelia. En primer lugar, vamos a hablar de los arqueros convocados. En este caso, el Dibu Martínez, un incuestionable ídolo del pueblo argentino. No hace falta aclarar mucho más. Llega campeón de la Europa League, uno de los referentes y jugadores más importantes de la escaloneta. En segundo lugar, hay dos jugadores que corren de atrás, pero no dejan de haber tenido muy buenas temporadas. Yo creo que el puesto de arquero está bien cubierto y tal vez sea uno de los puntos más fuertes de esta selección argentina. Tenés a Juan Musso, que si bien no jugó demasiado en el Atlético de Madrid, estuvo en momentos clave con la lesión de Oblak, sobre todo en semifinal de Champions, donde fue figura, y también en la final de la Copa del Rey. Uno de los jugadores que, si se mete, a mi criterio, va a dar seguridad al equipo dirigido por Scaloni. El otro arquero que también podría ser suplente del Dibu es Jerónimo Rulli. Posiblemente sea el segundo arquero por la regularidad que tuvo en este caso en el Olympique de Marsella. Respecto a los defensores de la selección argentina, creo que en ambos laterales se encuentran las debilidades de este equipo. Por el sector derecho está Molina, que no viene de ser titular en el Atlético Madrid, con una temporada en rendimiento que fue descendente. Acá está el primer jugador donde uno dice, ¿lo viejo funciona? Bueno, habrá que ver. Creo que puede aportar más desde lo ofensivo que desde lo defensivo, donde ha mostrado algunas dudas en el equipo dirigido por el Cholo. En segundo lugar tenés a Montiel, que tampoco tuvo una gran temporada en River. También hay que decir que ambos laterales derechos
llegan con inconvenientes físicos y son duda para el primer partido frente a Argelia. Por el sector izquierdo, la otra debilidad, la baja de Tagliafico no deja de ser importante, más allá de que Argentina tiene algunos jugadores para reemplazar ese puesto. Sí llama la atención la no convocatoria, en este caso de Marcos Acuña, campeón del mundo, y uno de los jugadores que, si bien en River no resaltó demasiado, creo que ante la falta de recambio en esa posición, tranquilamente pudo haber sido convocado por Scaloni. Hay que ver ahí si el técnico decide priorizar a Lisandro por izquierda o si apuesta por Medina, uno de los tapados de la escaloneta que comparte equipo con Jerónimo Rulli en el Olympique de Marsella. Es un jugador que también se lo convoca porque puede aportar polifuncionalidad. Si bien la mayor parte de este torneo jugó de defensor central, es un jugador que tiene perfil de zurdo y que también lo ha hecho en el lateral izquierdo. Creo que si tenés que pensar en un lateral izquierdo más ofensivo, posiblemente Barco o Nico González puedan meterse. Si lo tenés que pensar más desde el punto de vista defensivo, sobre todo contra Argelia, que tiene a Marés por ese sector, que es uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo, tal vez la apuesta más razonable sea poner a Lisandro Martínez o a Facundo Medina. Posiblemente Tagliafico se meta más pensando en los 16avos de final, teniendo en cuenta que llega con una distensión y que Scaloni lo va a querer tener al 100% en los partidos más importantes. En cuanto a la dupla central, ahora se genera una duda, porque en mi selección argentina los titulares eran Romero y Lisandro Martínez. Ahora, si el técnico decide correr a Lisandro Martínez, posiblemente Otamendi sea también uno de los considerados por Scaloni. Habrá que ver acá también si lo viejo funciona. La verdad es que Otamendi está ya en el ocaso de su carrera, no va a continuar en el Benfica y posiblemente sea incorporación de River para la próxima temporada. No llega en su mejor momento físico y futbolístico, pero es un referente de esta selección argentina. Y después tenés a Marco Senesi, que a mi criterio está muy bien convocado por Scaloni, siendo en este caso el reemplazo de Valerdi por la gran temporada que tuvo en el Bournemouth, que también lo llevó a ser fichado por el Tottenham. Uno de los jugadores con más recuperaciones de la Premier League, el jugador con más efectividad en pases largos en la Premier. La verdad es que a mí me sorprendió que no haya estado de entrada en la lista. Entiendo que Scaloni prioriza en este caso a los jugadores que ya conoce o que ya le dieron alegrías a esta selección argentina, como es el caso de Otamendi. Metiéndonos en el mediocampo, creo que es donde más se puede entender la esencia que Scaloni tiene y la que le quiere imprimir a este equipo. Una vez más, decidió convocar muchos jugadores de buen pie en la mitad de la cancha y sobre todo asociativos, buenos desde lo técnico. Si uno se fija, solamente hay dos jugadores que son netamente por los costados. Uno es Nico González, que no viene de tener una buena temporada en el Atleti, más allá de que sufrió algunos inconvenientes físicos. Y el otro es Giovanni Simeone, que fue una de las revelaciones. Posiblemente sea un jugador que entre desde el banco de suplentes en los segundos tiempos, con ese ida y vuelta que le pide el Cholo Simeone en su equipo, también aportándole gol. Un jugador que puede llegar a ser importante para aportarle sobre todo frescura en los segundos tiempos a la selección argentina. No lo imagino jugando de titular, por lo que decía recién, de que Scaloni prioriza a los jugadores de buen pie. Ahí está McAllister, que no tuvo una buena temporada en el Liverpool. De hecho, terminó estando en el banco de suplentes, alternando. De todos modos, es uno de los referentes de esta selección argentina y uno de los jugadores más importantes. Yo no creo que Scaloni vaya a prescindir de él en el equipo titular. El otro volante que tiene garantizada la titularidad es Enzo Fernández, que viene en clara levantada. Un Chelsea que no tuvo una gran temporada, pero Enzo fue fundamental, aportándole gol, aportándole asistencias. Creo que lo encuentra en este mundial en el mejor momento de su carrera. Después tenés a Paredes, que llega con algunos inconvenientes físicos, pero con un buen rendimiento en Boca. Obviamente que no es lo mismo competir en el fútbol argentino que competir en Europa, pero no deja de ser una opción interesante de recambio en la mitad de la cancha. Otro jugador que uno entiende que podría meterse en el equipo titular es Thiago Almada, que si bien no tuvo muchas participaciones
en el Atlético Madrid en la última temporada, siendo suplente en el equipo del Cholo. En la selección argentina, si uno se pone a pensar, el último partido importante que jugó fue con Almada de titular frente a Brasil, donde Argentina ganó con mucha claridad ese partido y Almada fue una de las figuras. También el técnico decidió incluirlo cuando puso a los titulares en el último amistoso. Uno entiende que si bien no viene jugando en su equipo o no viene estando en su mejor nivel, Scaloni, por sus características de juego, posiblemente lo tenga en cuenta para arrancar de entrada frente a Argelia. Y después tenés algunos jugadores, caso Giovanni Lo Celso, que siempre fue fetiche de este técnico desde la convocatoria anterior, donde no pudo meterse por una lesión. Lo Celso es un jugador exquisito, de esos que le aportan jerarquía en cuanto al pie en la mitad de la cancha, en cuanto a la técnica, y siendo un jugador típicamente de Scaloni o típicamente argentino. Ahí a mí me llama la atención que no haya decidido incluir a Emiliano Buendía, que viene de salir campeón en la Europa League, y creo que tranquilamente se pudo haber metido en esta convocatoria, ya sea por Almada o por Giovanni Lo Celso. Pero bueno, el técnico, como decía antes, apuesta a lo viejo, a lo que ya le funcionó y a los jugadores que él conoce en este equipo. Los jugadores que me faltaron mencionar por último son Rodrigo de Paul, que uno se imagina que va a ser titular porque es uno de los referentes de este equipo. Otro jugador donde aplica la frase lo viejo funciona, porque está claro que no llega en su mejor momento físico, futbolístico, jugando en la MLS, ya no compite a nivel europeo como en otros tiempos. Sin embargo, Rodrigo, cada vez que se pone la camiseta de la selección argentina, lo hace bien y uno entiende que Scaloni lo va a priorizar en este 11 titular. Después tenés a Ezequiel Palacios, que viene de jugar en el Leverkusen una temporada correcta. Ahí también hay una apuesta del técnico a un jugador que ya conoce y que ya lo citó previamente en otras convocatorias. Y por último, un jugador que uno no tiene mucho en carpeta, pero la verdad es que fue revelación en su liga, en el Racing de Estrasburgo, es Valentín Barco, que le puede aportar también ese juego en la mitad de la cancha, el desequilibrio en el 1 contra 1. Viene de tener una temporada espectacular, llega como una gran revelación del fútbol francés y no me extrañaría que Scaloni lo tenga en cuenta para entrar en los segundos tiempos. En cuanto a los delanteros, en primer lugar mencionar al gran referente y estrella de esta selección argentina, Lionel Messi, que viene de jugar 18 partidos en este año en la MLS con 14 goles y 7 asistencias. Si bien ya no compite a nivel europeo y este posiblemente sea su último mundial, Messi llega en un buen momento y posiblemente sea el gran referente de esta selección argentina. Obviamente que Scaloni no lo va a poner todos los partidos 90 minutos, va a tener que moderar esas cargas, sobre todo si lo quiere tener en los partidos más importantes, pero no deja de ser el jugador más destacado de la selección argentina, a pesar de estar por cumplir sus 39 años. En segundo lugar, Lautaro Martínez, que viene de tener una gran temporada en el Inter, más allá de que sufrió algunos inconvenientes físicos en este último año, siendo el goleador de la Serie A y uno de los jugadores más destacados. Acá es donde Scaloni me parece que también decide priorizar a lo viejo, por decir de alguna manera. No creo que juegue con Lautaro Martínez y Julián Álvarez de entrada, por lo menos en este comienzo del Mundial. Después habrá que ver si va modificando, pero tiene a dos de los mejores 9 del fútbol mundial y sin embargo uno va a quedar en el banco de suplentes posiblemente. Hay que ver si es Julián, que viene arrastrando un esguince en su tobillo. Capaz en ese sentido Lautaro se meta en el equipo titular para jugar de entrada y después supongo que durante el Mundial irán peleando el puesto ambos jugadores. Julián, no hace falta aclarar mucho, viene de tener una temporada muy buena, espectacular en el Atlético Madrid. Es uno de los jugadores apuntados por el Barcelona, por el Real Madrid, por toda su jerarquía. Claramente es un jugador que hace la diferencia desde lo físico, desde lo futbolístico, desde el remate, desde el cabezazo. Creo yo uno de los jugadores más completos que existen hoy en el mundo para jugar en esa posición. Y después hay jugadores como el caso de Nicolás Paz,
que uno no lo tiene tanto en el radar, pero fue una de las figuras de la Serie A jugando en el Como, donde destacó notablemente. Posiblemente sea la gran sorpresa de esta selección argentina si se llega a meter. Yo creo que tiene chances de entrar desde el banco de suplentes por toda la jerarquía que tiene. Recordemos que el Real Madrid va a hacer uso de la repesca y lo va a utilizar en esta nueva temporada. El jugador joven de la selección argentina que más ilusiona y que mejor llega a este mundial. Y después, por último, mencionar a Thiago Almada, que ya lo mencioné también en los mediocampistas, porque si bien uno lo tiene más visto como delantero, creo yo que va a hacer el trabajo que hizo frente a Brasil y que hizo el otro día en el amistoso. Se va a meter más como mediocampista, intentando lograr esa superioridad numérica en la mitad de la cancha. En cuanto al 11 titular frente a Argelia, conociendo un poco la esencia de Scaloni, yo me imagino que el Dibu Martínez va a arrancar en el equipo titular, de no mediar algún inconveniente físico. De derecha a izquierda, posiblemente Molina, más allá de que tenga algún problema, habrá que ver si llega o no. Y si el técnico a último momento decide poner a Montiel, será el lateral derecho. Los defensores centrales, posiblemente Cuti Romero, Otamendi y Lisandro Martínez, teniendo en cuenta que por ese lado va a jugar Marés. Y los volantes de la selección argentina serán Alexis McAllister, que viene jugando de volante central, me lo imagino un poco más retrasado, Enzo Fernández y Rodrigo de Paul, y Thiago Almada, que posiblemente se meta de izquierda hacia el centro del campo cuando Argentina tiene la pelota para intentar ser una opción más de pase. Arriba jugarán Lautaro Martínez y Lionel Messi en el equipo titular. Uno se imagina que Scaloni no va a tocar demasiado lo que ya le funcionó. Para defender, posiblemente Thiago Almada juegue de volante por izquierda y Argentina defienda con un 4-4-2, con De Paul por derecha, Thiago Almada por izquierda y doble volante central, en este caso con McAllister y Enzo Fernández. No creo que vaya a tocar demasiado el equipo en ese sentido. Sí habrá que ver qué decisión toma respecto al lateral izquierdo, entendiendo que Marés es una de las cartas más bravas que tendrá Argelia por el sector derecho en el ataque. Ahora sí, les mando un saludo a ustedes. Cuéntenme qué les pareció este análisis, qué expectativas tienen para este mundial, qué les gustaría que cambie la selección argentina o que mejore de cara a lo que viene. Y nos vemos en el próximo análisis, en el post partido frente a Argelia. Un saludo a todos.